Mi familia me usó como cajero automático y me descartó cuando ya no servía. Nunca pensé que tendría que escribir esto, pero necesito sacarlo de mi sistema antes de volverme loco. Tengo 32 años, trabajo desde los 19 y siempre fui el responsable de la familia, el que no fallaba. Mientras mis amigos gastaban en viajes o caprichos, yo calculaba recibos, fechas de pago y favores pendientes. Al principio fue algo pequeño, ayudar con la luz, adelantar para el agua, cubrir un mes difícil. Luego se volvió costumbre, y la costumbre se volvió obligación sin que nadie me lo dijera en voz alta. Mis padres decían que yo era fuerte, que entendía mejor que mis hermanos, que tenía buen sueldo. Yo lo confundí con confianza, cuando en realidad era comodidad para ellos. Cada depósito que hacía venía acompañado de un luego te lo devolvemos que jamás se cumplía. Y aún así, seguí pagando, porque el miedo a ser el malo pesaba más que mi propio cansancio. Me repetía que la familia era eso, sacrificarse sin llevar la cuenta. Pero por dentro empezaba a sentir algo feo, una mezcla de agotamiento y resentimiento que no sabía nombrar. Recuerdo el día exacto en que mi tarjeta fue rechazada por primera vez y sentí vergüenza, no frente al banco, sino frente a mí mismo. Ahí entendí que estaba sosteniendo una casa que no era mía, con un lugar que nunca fue seguro. Todavía no lo sabía, pero estaba a punto de cruzar una línea invisible. Porque cuando decidí decir no por primera vez, ellos no vieron a un hijo cansado, vieron a un problema que debía ser eliminado. El primer no salió torpe, casi con culpa, como si estuviera pidiendo perdón por respirar. Fue una conversación simple, o eso creí. Mi madre pidió que cubriera el seguro del coche de mi hermano solo ese mes. Yo revisé mi cuenta, vi números en rojo y dije que no podía. El silencio fue inmediato, pesado, incómodo, y después vino la decepción disfrazada de sorpresa. Me preguntaron qué me pasaba, si estaba enojado, si alguien me estaba influenciando, como si la idea de cuidarme no pudiera nacer de mí. Intenté explicar que estaba cansado, que necesitaba ordenar mis finanzas, que no era un rechazo, solo una pausa. Nadie escuchó eso. Mi padre frunció el ceño y dijo que la familia no se abandona, mi hermano evitó mirarme y mi madre suspiró como si yo acabara de romper algo sagrado. Esa noche me fui con una sensación rara en el pecho, una mezcla de alivio y miedo, porque por primera vez había puesto un límite y el mundo no se había acabado, pero algo se había roto. En los días siguientes los mensajes cambiaron de tono, ya no eran peticiones sino reproches disfrazados de bromas, comentarios sobre lo mucho que había cambiado, sobre lo egoísta que me estaba volviendo. Yo empecé a dudar de mí mismo, a revisar mis decisiones una y otra vez, preguntándome si de verdad estaba siendo injusto o si simplemente estaba despertando tarde. Lo más doloroso no fue que se molestaran, sino que nadie preguntó cómo estaba yo, nadie quiso saber por qué había llegado a ese punto. Ahí entendí que mientras pagaba, era útil. Cuando dejé de hacerlo, me convertí en una carga emocional que estorbaba la narrativa familiar. Aún así, me dije que era temporal, que con el tiempo lo entenderían, sin saber que ese era solo el inicio del distanciamiento, el primer paso de un camino que me obligaría a dejar de seguir siendo el cajero automático de mi familia. Las semanas siguientes confirmaron algo que no quería aceptar, no fue un malentendido, fue un cambio de rol. Dejaron de invitarme a comidas familiares, los grupos de chat se volvieron silencios incómodos y cuando aparecía, las conversaciones se detenían apenas entraba a la habitación. Mi hermano, el mismo al que había salvado de deudas más de una vez, empezó a tratarme como si yo fuera el traidor, como si hubiera roto un pacto invisible que solo yo había firmado. Empecé a escuchar frases como antes no eras así o el dinero te cambió, ironías que dolían porque yo era el único que no había disfrutado ese dinero. Intenté arreglarlo hablando, explicando con calma, pero cada intento terminaba igual, ellos enumerando todo lo que habían hecho por mí y yo sintiéndome pequeño por pedir algo tan básico como respeto. Fue en una de esas conversaciones cuando mi madre dijo, casi sin pensarlo, que yo debía agradecerles por haberme criado, como si eso justificara haberme drenado durante años. Esa noche volví a casa y revisé mis estados de cuenta antiguos, uno por uno, y lo que vi me heló la sangre, transferencias constantes, pagos repetidos, préstamos nunca devueltos, una suma total que habría cambiado mi vida si hubiera sido mía.
No sentí rabia inmediata, sentí vergüenza por haberme dejado usar tanto tiempo. Pero junto a esa vergüenza nació algo nuevo, una claridad fría, una decisión silenciosa. Si ellos querían tratarme como un extraño, entonces dejaría de comportarme como familia. Dejé de discutir, dejé de justificarme y empecé a observar, a escuchar, a recordar cada comentario y cada movimiento. Ellos pensaron que me estaba rindiendo, que había aceptado mi lugar en la esquina, sin notar que ese silencio no era resignación, era preparación, porque más adelante entenderían que subestimarme fue el error que marcó el inicio de su caída. Empecé a cambiar cosas pequeñas que nadie notó al principio, decisiones silenciosas que solo afectaban mi mundo pero que, con el tiempo, harían eco en el suyo. Cancelé tarjetas adicionales, cerré cuentas compartidas, dejé de responder mensajes que solo aparecían cuando había una factura pendiente. Me enfoqué en mi trabajo como nunca antes, aceptando horas extra, certificaciones, proyectos que antes rechazaba porque siempre había una urgencia familiar más importante. Por primera vez, mi dinero se quedaba conmigo, y eso me provocó una mezcla extraña de culpa y libertad que no sabía cómo procesar. Algunas noches me sentía horrible, como si estuviera traicionando algo sagrado, pero otras dormía mejor que nunca, porque ya no llevaba el peso de todo sobre la espalda. Ellos empezaron a notar mi ausencia no como persona, sino como recurso, y eso quedó claro cuando mi madre me llamó después de semanas de silencio solo para preguntarme si podía hacer un esfuerzo con un préstamo urgente. Le dije que no, sin explicaciones, sin rodeos, y colgué con las manos temblando. Esperé una reacción, un intento de diálogo, pero lo único que llegó fue un mensaje largo lleno de reproches y comparaciones con mis hermanos. En lugar de responder, lo guardé. Empecé a guardar todo, mensajes, audios, recibos, promesas rotas escritas en palabras bonitas. No sabía aún para qué, solo sentía que algún día los necesitaría. Mientras tanto, mi vida empezó a ordenarse, lentamente, como una habitación que había estado demasiado tiempo en caos. Lo que no sabía era que, al quitarme del centro financiero de la familia, estaba forzándolos a enfrentarse a algo que nunca habían tenido que mirar de frente, sus propias decisiones, y ese choque estaba cada vez más cerca de explotar de una forma que ninguno de nosotros olvidaría. El primer golpe no vino como una disculpa ni como una conversación sincera, vino en forma de caos. Un domingo por la tarde recibí varias llamadas perdidas seguidas, algo que antes significaba paga esto ya. No contesté de inmediato y, cuando finalmente lo hice, mi padre estaba alterado, hablando rápido, diciendo que las cosas se habían complicado, que las deudas se habían acumulado y que necesitaban ayuda urgente. Escuché en silencio mientras enumeraba problemas que antes yo habría resuelto sin pensarlo, y por primera vez noté algo distinto, miedo real. Le dije que no podía ayudar, que estaba enfocado en mis propias responsabilidades, y del otro lado la calma se rompió. Pasó de suplicar a reprochar, de reprochar a culparme directamente por la situación, como si mi negativa hubiera causado años de malas decisiones. Colgué con el corazón acelerado, no por duda, sino por la certeza de que ya no había vuelta atrás. Esa noche me di cuenta de que, sin mí, el castillo que habían construido sobre mi esfuerzo empezaba a resquebrajarse. Los mensajes se volvieron más frecuentes, más desesperados, incluso más amables, como si intentaran volver atrás el tiempo con palabras suaves. Yo seguí observando, guardando, aprendiendo. Empecé a notar contradicciones entre lo que me decían y lo que decían entre ellos, historias que no cuadraban, gastos ocultos, mentiras pequeñas que sostenían otras más grandes. Fue entonces cuando entendí que mi papel ya no era salvarlos, sino protegerme. Algo dentro de mí cambió definitivamente, dejé de verme como la víctima cansada y empecé a verme como alguien que, por primera vez, tenía control. Y aunque todavía no lo sabía, ese control pronto me pondría frente a una verdad familiar tan incómoda que obligaría a todos a mostrar quiénes eran en realidad. Con el paso de los días empecé a reconstruir recuerdos que antes había ignorado, escenas pequeñas que ahora cobraban sentido, discusiones en voz baja que se detenían cuando yo entraba, decisiones tomadas sin consultarme pero financiadas con mi dinero, promesas de cambio que solo aparecían cuando la cuenta estaba vacía. Hablé con un tío lejano al que siempre vi como neutral y, sin querer,
Me soltó detalles que me dejaron frío, préstamos que nunca supe, acuerdos verbales usando mi nombre como garantía moral, la idea generalizada de que yo siempre respondería. No lo hacían por maldad pura, lo hacían porque podían, porque durante años les enseñé que no había consecuencias. Esa noche sentí rabia, una rabia limpia, sin gritos, que no pedía venganza inmediata sino justicia silenciosa. Empecé a planear con calma, no algo ilegal ni impulsivo, sino una retirada estratégica que dejara en evidencia la verdad sin que yo tuviera que gritarla. Ajusté mi presupuesto, blindé mis cuentas, cambié contraseñas y, sobre todo, dejé de explicar mis decisiones. Cada límite que ponía me hacía sentir más fuerte y más solo al mismo tiempo, pero ya no había marcha atrás. Ellos empezaron a pelear entre sí, a buscar culpables, y mi nombre apareció en esas discusiones como el villano conveniente. Yo observaba desde afuera, con una mezcla de tristeza y alivio, porque por primera vez no era el pegamento que sostenía una estructura rota. Sabía que el choque final aún no había llegado, que todavía faltaba el momento en que todo saldría a la luz, y mientras me preparaba para eso entendí algo clave: más adelante no solo perderían mi dinero, perderían el control del relato que habían usado durante años para justificarse. El punto de quiebre llegó cuando intentaron algo que jamás pensé que harían conmigo: usar la culpa como arma pública. Un día me enteré, por un primo, de que estaban diciendo que yo los había abandonado, que me había vuelto arrogante, que prefería gastar en mí antes que ayudar a mis propios padres. Escuchar eso me dolió más de lo que esperaba, no por la mentira en sí, sino porque entendí que ya no buscaban arreglar nada, solo necesitaban un villano para justificar su caída. Durante horas caminé por mi departamento pensando si debía salir a defenderme, aclarar las cosas, explicar mi versión, pero algo dentro de mí se negó. Me di cuenta de que siempre había jugado a la defensiva, tratando de demostrar que era buen hijo, buen hermano, buena persona, y aún así nunca fue suficiente. Esa noche tomé una decisión silenciosa: no iba a discutir narrativas, iba a dejar que los hechos hablaran solos. Seguí con mi vida, creciendo en el trabajo, recuperando amistades que había descuidado, descubriendo quién era yo cuando no estaba pagando por todos. Mientras tanto, las grietas en la familia se hacían más visibles, discusiones por dinero, reproches cruzados, favores que nadie quería asumir ahora que yo no estaba. Me buscaban menos, pero cuando lo hacían era con una mezcla de orgullo herido y necesidad mal disimulada. Yo ya no reaccionaba, ya no temblaba al decir que no, porque había aprendido algo crucial: no estaba rompiendo a la familia, solo estaba dejando de sostener una mentira colectiva. Y aunque parecía que todo se estaba calmando, en el fondo sabía que ese silencio era engañoso, que algo grande se estaba acumulando y que, más adelante, la verdad saldría a la superficie de una forma imposible de ignorar. El siguiente capítulo de todo esto no fue ruidoso, fue incómodamente tranquilo, como la calma antes de una tormenta que nadie quiere nombrar. Empecé a notar que ya no me llamaban para pedirme dinero, sino para tantear terreno, para medir si aún quedaba algo de culpa que pudieran usar a su favor. Comentarios sueltos, recuerdos forzados, anécdotas del pasado donde yo siempre estaba para todos, dichas con una nostalgia artificial que me revolvía el estómago. Yo respondía con educación, sin prometer nada, y cada respuesta neutra parecía desesperarlos un poco más. Mientras tanto, mi vida seguía avanzando de una forma que me sorprendía: tenía ahorros por primera vez, planes propios, una sensación de estabilidad que nunca había conocido. Esa mejora contrastaba brutalmente con lo que me llegaba de ellos: cuentas atrasadas, discusiones familiares, decisiones precipitadas. Me di cuenta de que mi ausencia no solo había dejado un hueco económico, había dejado al descubierto la falta de responsabilidad de todos los demás. En más de una ocasión pensé en intervenir, en ayudar aunque fuera un poco, pero cada vez que recordaba cómo me descartaron cuando dije no, la tentación se disipaba. No era venganza, era coherencia. Empecé a entender que el viaje que estaba haciendo no era solo financiero, era emocional, un desapego doloroso pero necesario. Y aunque me dolía aceptar que mi familia nunca fue el refugio que creí, también sentía algo parecido al orgullo por no haber cedido.
Sin embargo, en el fondo sabía que aún faltaba una confrontación real, un momento donde todas las piezas encajarían y nadie podría fingir que no sabía lo que estaba pasando, un momento que se acercaba lentamente y que cambiaría para siempre nuestra relación. La confrontación llegó de la forma más irónica posible, disfrazada de una reunión familiar para hablar las cosas como adultos. Acepté ir no porque creyera en una reconciliación, sino porque sentía que huir ya no era necesario. Desde que entré a la casa noté el ambiente tenso, sonrisas forzadas, miradas que evitaban las mías, como si yo fuera una visita incómoda en un lugar que alguna vez llamé hogar. Se sentaron frente a mí con discursos preparados, turnándose para explicarme por qué yo tenía la responsabilidad moral de ayudarlos, mezclando recuerdos de mi infancia con reproches actuales, como si todo fuera una factura emocional pendiente. Escuché en silencio, sin interrumpir, sin defenderme, y eso pareció descolocarlos más que cualquier grito. Cuando terminaron, dije algo simple, que durante años había ayudado sin pedir nada, que había pagado más de lo que podía, y que cuando pedí un respiro me dieron la espalda. Nadie respondió a eso directamente. En cambio, mi hermano explotó, acusándome de egoísta, de haberlos dejado caer a propósito, y ahí entendí que no querían diálogo, querían sumisión. Me levanté, les dije que no iba a volver a ser su solución financiera y que esa decisión no estaba abierta a debate. Al irme sentí una paz extraña, pesada pero real, como cerrar una puerta que nunca debió estar abierta. Esa noche recibí mensajes de otros familiares preguntando qué había pasado, versiones contradictorias de la historia circulando, y por primera vez tuve la opción de contar la verdad completa. Guardé el teléfono y me fui a dormir, sabiendo que más adelante no solo se rompería el silencio, sino que saldrían a la luz números, pruebas y decisiones que cambiarían por completo la imagen que todos tenían de mí y de ellos. A la mañana siguiente desperté con mensajes que ya no eran acusaciones directas, sino preguntas incómodas, gente que empezaba a notar que algo no cuadraba en la versión que estaban contando. Decidí no responder de inmediato y, por primera vez, abrir la carpeta donde había guardado todo durante meses, comprobantes, capturas, audios, fechas, montos, promesas escritas que nunca se cumplieron. No lo hice con rabia, lo hice con una calma quirúrgica, como quien arma un rompecabezas para entender su propia historia. Me di cuenta de que no necesitaba exagerar nada, la realidad era suficiente. Respondí solo a quienes preguntaron con respeto, mostrando datos concretos, sin insultos, sin dramatismo, y algo empezó a cambiar en el ambiente. Algunos se disculparon en privado por haberme juzgado, otros guardaron silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier disculpa. Mi familia inmediata reaccionó mal al darse cuenta de que ya no controlaban el relato, mensajes largos, llamadas perdidas, intentos de suavizar lo ocurrido sin asumir responsabilidades. Yo mantuve la misma postura, firme pero tranquila, y esa coherencia parecía desesperarlos más que una pelea. Empecé a entender que el verdadero poder no estaba en gritar la verdad, sino en sostenerla sin miedo. Mientras tanto, en mi interior, algo se acomodaba. Ya no me sentía el hijo que debía probar su valor, sino un adulto que había sobrevivido a una lealtad mal entendida. Sabía que esto aún no terminaba, que habría consecuencias, choques finales y decisiones difíciles, porque cuando una mentira se cae no lo hace en silencio. Y más adelante, cuando la presión económica y social aumentara, alguien iba a intentar cruzar una línea que ya no estaba dispuesto a permitir, detonando el momento más tenso de toda esta historia. La presión aumentó justo como lo había anticipado, pero no de la forma que imaginaba, porque ya no venía solo de mi familia directa sino del eco que se generó alrededor, de la incomodidad colectiva cuando alguien deja de cumplir el papel que todos daban por hecho. Empezaron a llegar mensajes de mediación, sugerencias de arreglarlo en privado, intentos de empujarme de nuevo al silencio para que todo volviera a la normalidad, y por primera vez entendí que la normalidad que querían era mi sacrificio constante. Mi madre me llamó llorando, no para disculparse, sino para decirme que mi postura estaba rompiendo a la familia, que yo tenía el poder de arreglarlo todo si cedía un poco, y esa frase me atravesó como un cuchillo porque confirmó lo que siempre temí: para ellos, yo era una herramienta, no una persona.
Le dije con voz firme que no iba a volver atrás, que ayudé durante años y que ahora necesitaba cuidar de mí, y colgué antes de que pudiera responder. Esa noche me costó dormir, no por duda, sino por el duelo silencioso de aceptar que el amor que creí incondicional siempre tuvo condiciones claras. Al día siguiente supe que habían tomado una decisión desesperada, algo que involucraba deudas más grandes, promesas a terceros y mi nombre mencionado de forma indirecta, como si aún pudieran usar mi sombra para respaldarse. Cuando me enteré sentí un nudo en el estómago, no de miedo, sino de responsabilidad conmigo mismo, porque su siguiente movimiento iba a obligarme a actuar de una manera definitiva. Entendí que el viaje que había empezado diciendo no estaba llegando a una prueba final, una en la que tendría que elegir entre protegerlos una vez más o protegerme por completo, sabiendo que más adelante esa elección tendría consecuencias irreversibles para todos nosotros. La decisión desesperada salió a la luz cuando un conocido me llamó para preguntarme si yo estaba al tanto de un préstamo que supuestamente había respaldado moralmente, usando mi nombre como garantía de confianza, y sentí como algo dentro de mí se enfrió por completo. No habían falsificado firmas ni cometido un delito directo, pero habían jugado con mi reputación como si aún les perteneciera, como si yo siguiera siendo el colchón invisible que amortiguaba sus caídas. Colgué el teléfono y me senté en silencio largo rato, procesando no solo la traición, sino la claridad brutal de lo que eso significaba. Si no ponía un límite definitivo, ese ciclo nunca iba a terminar. Redacté un mensaje corto y firme aclarando que no autorizaba el uso de mi nombre ni mi respaldo para ninguna decisión financiera, y lo envié a todos los involucrados, sin insultos, sin amenazas, solo hechos. La reacción fue inmediata y caótica, llamadas superpuestas, mensajes urgentes, acusaciones de que estaba exagerando y de que solo era una referencia. Yo repetí lo mismo, una y otra vez, como un muro, no más. Por primera vez no sentí culpa, sentí coherencia, una sensación rara pero poderosa de estar alineado conmigo mismo. Sabía que esa acción tendría consecuencias duras para ellos, pero también entendí que esas consecuencias no me pertenecían. Esa noche, mientras apagaba el teléfono, pensé en el chico de 19 años que empezó a pagar cuentas por miedo a decepcionar, y me prometí no volver a abandonarlo nunca más. Sin embargo, lo que no sabía era que mi decisión final provocaría una reacción aún más extrema, una jugada emocional que pondría a prueba todo lo que había aprendido. La reacción extrema llegó envuelta en victimismo, en un intento final de voltearlo todo para que yo pareciera el verdugo de una tragedia que ellos mismos habían escrito. Circularon audios, mensajes largos, relatos dramáticos donde yo era el hijo frío que había abandonado a sus padres en el peor momento, y aunque dolía escuchar esas versiones, ya no me rompían como antes. Por primera vez pude verlas con distancia, como quien reconoce un patrón que ya no lo controla. Algunos familiares me buscaron para hacerme entrar en razón, otros para pedirme que pensara en la imagen de la familia, y ahí entendí que el miedo no era perderme, era quedar expuestos. Yo respondí poco y claro, sin justificarme, sin entrar en el barro, sosteniendo la misma verdad una y otra vez hasta que dejó de ser debatible. En medio de todo eso, algo inesperado ocurrió. Mi hermano menor me escribió para decirme que ahora entendía, que cuando el dinero se acabó vio cómo lo trataban a él, cómo las exigencias nunca se detenían y las culpas siempre encontraban un destinatario. No fue una reconciliación mágica, pero fue una grieta de honestidad que me confirmó que no estaba loco, que lo que viví fue real. Empecé a sentir el cansancio acumulado de años soltándose de golpe, como si el cuerpo por fin pudiera descansar después de una carrera absurda. Sabía que el cierre estaba cerca, que ya no quedaban muchas cartas por jugar, y aún así me preparé para lo último, aceptar que no todos iban a entenderme, que no todos iban a pedirme perdón, y que eso también estaba bien. Porque más adelante no habría una explosión final ni un aplauso colectivo, sino algo más silencioso y poderoso, la reconstrucción de una vida que, por primera vez, iba a ser realmente mía. El silencio que vino después fue extraño, casi antinatural, como si alguien hubiera apagado de golpe un ruido de fondo que llevaba años acompañándome. Dejaron de escribirme, dejaron de intentar convencerme, y su ausencia ya no dolía como antes, sino que confirmaba algo que me había costado aceptar, sin dinero de por medio, el vínculo simplemente no sabía cómo existir.
Empecé a reconstruir mi rutina sin esperar llamadas, sin revisar el teléfono con ansiedad, sin anticipar emergencias que no me correspondían. Usé mis ahorros para cosas simples pero simbólicas, pagar deudas propias, invertir en mi estabilidad, incluso tomarme unas vacaciones cortas que siempre había postergado por no ser el momento. En esos días entendí que el viaje que había hecho no era el de un villano que abandona, sino el de alguien que regresa a sí mismo después de años de estar perdido en expectativas ajenas. A veces pensaba en ellos, no con odio, sino con una tristeza tranquila, la de saber que algunas personas solo saben amar cuando reciben algo a cambio. No hubo disculpas formales ni confesiones dramáticas, solo distancia, y aunque no era el final que imaginé durante años, era el único honesto. Empecé a contar mi historia solo cuando alguien me preguntaba de verdad, sin adornarla, sin buscar validación, y eso me dio una paz que nunca había sentido. Sabía que lo peor ya había pasado, pero también que quedaba una última parte, una mirada hacia atrás con perspectiva, una actualización necesaria para cerrar el ciclo por completo y dejar constancia de lo que aprendí después de tocar fondo y volver a levantarme, algo que cambiaría definitivamente la forma en que veía a mi familia y a mí mismo. Actualización, ha pasado más de un año desde todo esto y sentí que debía cerrar la historia porque muchas cosas se acomodan solo con el tiempo. No volví a ser el sostén económico de mi familia, y aunque al principio eso me hacía sentir culpable, hoy entiendo que era una culpa heredada, no real. Algunos vínculos se enfriaron por completo, otros quedaron en una cordialidad distante, y solo uno de mis hermanos mantiene contacto conmigo desde un lugar más honesto, sin expectativas escondidas. Mis padres nunca pidieron perdón directamente, pero dejaron de pedirme cosas, y ese silencio dice más que cualquier discurso. Yo, en cambio, hice cosas que antes parecían imposibles, construí un fondo de ahorro real, cambié de trabajo a uno mejor pagado, aprendí a decir no sin justificarme y, sobre todo, dejé de medir mi valor por lo útil que soy para otros. A veces todavía me preguntan si me arrepiento, si no me duele haber dejado caer a mi familia, y la respuesta honesta es que duele aceptar la verdad, pero no me arrepiento de haberme elegido. Entendí que ayudar no significa sacrificarse hasta desaparecer, y que el amor que exige sufrimiento constante no es amor, es control. Hoy vivo más tranquilo, más liviano, con menos gente alrededor pero con más respeto, incluso hacia mí mismo. Si alguien está leyendo esto y se reconoce en estas líneas, solo puedo decirle algo: poner límites no te convierte en el villano, te convierte en adulto. Yo no destruí a mi familia, solo dejé de ser su cajero automático, y al hacerlo, por fin empecé a ser el protagonista de mi propia vida.